Gloria al Señor. Vamos a esperar, ¿cierto?, que usted la pueda encontrar. Si ve que a un hermano le cuesta, acérquese y ayúdele. Gloria al Señor. Ya, vamos a darle lectura, hermano, entonces, como es lícito, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Leemos, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta hora vamos a tu presencia. Señor amado, te damos gracias, Dios mío, por este día. Gracias te damos, Señor, por poder llegar a este lugar, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nos retrasamos un poquito, Señor, pero te damos gracias que estamos en el mejor lugar, Señor. Dios mío, en esta hora hemos adorado tu nombre, hemos orado, hemos clamado por los enfermos, por los hermanos, Señor, pero ha llegado el momento especial y no es, Señor amado, porque justamente esté yo en este lugar, sino porque ha llegado el momento de oír tu palabra, Señor. Esta palabra que vino a mi corazón primeramente, pero también es para tu pueblo, Señor. Dios mío, usted sabe, Señor amado, Señor, todas las cosas. Y en esta hora yo le pido que usted, Dios mío, pueda ayudarme, me pueda dar la gracia, la sabiduría, la unción, el denuedo, que de mis labios salgan palabras sazonadas, Señor. Padre mío, toma el control a través de la presencia de tu Espíritu Santo y permíteme, Dios mío, predicar tu palabra, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bueno, comentarle, hermano, que hablé con harto hermanos si podían predicar y justo no pudieron. Así que si Dios le habla en esta tarde era porque precisamente Dios quería, ¿cierto?, hablar a su corazón. Y en esta hora, si tuviéramos que colocar un tema, quisiera hablar acerca de la desobediencia. Ya, aquí bajaron al tiro, amén. No escuché ningún amén. Vamos a predicar acerca de la desobediencia. Amén. Ya, mire, venía a mi mente esto, un pensamiento, el cual dice, por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un jinete, preste atención a esto, por un jinete se perdió una batalla y por una batalla se perdió una guerra. Y justamente cuando nosotros leemos este pasaje, pasa precisamente con un hombre, ¿cierto? Estaba en medio del campamento del Señor. Este hombre no era un líder, este hombre, ¿cierto?, pertenecía a uno más del pueblo de la nación de Israel. Recuerda, hermano, que cuando hablamos del libro de Josué, bendito sea el Señor, hablamos de un tiempo en el cual ellos tenían que empezar a conquistar la tierra que Dios le había prometido. Era un tiempo en el cual, cierto, su gran líder Moisés, cierto, había partido a la presencia del Señor y había quedado un hombre llamado Josué, el cual, cierto, era el encargado de introducir al pueblo a la tierra a la cual el Señor le había prometido. Ya, porque nosotros servimos a un Dios de promesas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los hombres pasan, los años pasan, nos vamos colocando viejos, cierto, bendito sea Dios para siempre, pero las promesas de Dios no envejecen, las promesas de Dios siempre están vigentes para todo aquel que sirve a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Dios le había prometido, cierto, a la nación de Israel que le iba a dar una tierra a la cual fluía leche y fluía miel. Bendito sea el Señor. La Biblia habla, cierto, que la primera ciudad que tenían que conquistar era Jericó. Bendito sea el Señor. Era una ciudad la cual era una fortaleza. Era una ciudad que a los ojos de los hombres era difícil, cierto, ya que tenía muros completamente anchos y completamente altos. Bendito sea el Señor. Que de hecho, cierto, los moradores de la ciudad de Jericó oyeron, cierto, que Dios había de entregar, cierto, esa ciudad y empezaron a cerrarla. Bendito sea Dios para siempre. La cosa, hermano, y todos conocemos que Dios le da una orden al pueblo, tenían que dar 7 vueltas durante, cierto, en un periodo de días y al último día tenían que dar 7 y ellos obedecieron todo lo que Dios les mandó y Dios, cierto, le entregó la ciudad.
Pero ahora había llegado el momento de poder conquistar la ciudad de Jai, que la Biblia dice que era una ciudad muy pequeña, que en números eran bastante pequeños al lado del número del ejército que tenía Israel. Pero algo aconteció que cuando llegó el momento de la guerra, amado hermano, el pueblo de Jai venció a los israelitas. Un pueblo pequeño, cierto, pudo vencer a un pueblo que era mayor en cantidad. Bendito sea Dios para siempre. Para que usted entienda, era como que si Chile jugara con Haití, algo así. Cierto, era fácil para poder conquistar, pero algo aconteció en el momento cuando la nación se enfrentó a esta ciudad de Jai y fueron completamente vencidos. ¿Qué había pasado, hermano? Había pasado que el Señor, cuando conquistaron Jericó y las murallas cayeron, el Señor declaró esa ciudad anatema y nada tenían que tomar, cierto, de lo que estaba ahí. Solamente debían tomar los tesoros que eran para el Señor, aleluya. Pero algo aconteció. Aconteció que había un hombre llamado Acán. Un hombre, cierto, el cual escuchó la dirección de su líder. Un hombre el cual escuchó el mandato que Dios le había dado al líder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque esto es por jerarquía. Dios le habló al líder y el líder le habló al pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Y este hombre desobedeció. Bendito sea el Señor. Eso fue, amado hermano, lo que aconteció en aquel momento. Cuando usted, cierto, desglosa el nombre Acán, Acán significa el perturbador. Cuando hablamos de un perturbador, hablamos de alguien que altera el orden público. Dios estableció un orden en medio del pueblo. Dios estableció, amado hermano, reglamentos que habían para el pueblo. Dios había establecido, cierto, que ellos no debían tomar del anatema. Pero este hombre, cierto, en lo oculto, cometió este gran pecado de desobedecer lo que Dios había dicho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y pasa que muchas veces nosotros mismos, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha usado a nuestro pastor? ¿Cuántas veces Dios ha usado a nuestros líderes? ¿Cuántas veces Dios ha ocupado un instrumento, cierto, para hablar a nuestras vidas? ¿Y cuántas veces hemos desobedecido? Bendito sea el Señor. Ahora quiero ir más profundo. ¿Cuántas veces a la semana venimos a la iglesia y Dios nos entrega dirección? Dios nos entrega cierto palabra. Dios nos entrega órdenes las cuales nosotros debemos llevar a cabo. ¿Y cuántas de esas órdenes nosotros desobedecemos, hermano? Cosas tan básicas como, amado hermano, congregarse. Sabemos que hay que congregarse. Sabemos que el salmista dijo que aquí era donde necesariamente uno tenía que estar, que aquí donde debíamos alegrarnos de todos los que decían a la casa de Jehová iremos. El libro de los Hebreos, cierto, habla, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y muchas veces se predica, se enseña, nuestro pastor, cierto, por querer ver a la iglesia, muchas veces de manera indirecta para que usted no se enoje, le hace entender que tiene que congregarse y muchas veces escuchando no lo hacemos. Que Dios nos bendiga. Y cuando hablamos de desobediencia, no hablamos solamente de eso, hermanos. Y cuando hablamos de desobediencia, hay mucho que arraigar, hermano. Hay mucho que abarcar, bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que Acán hizo a toda una nación responsable de su pecado y la puso bajo maldición. Porque eso tenemos que entender, hermano, que toda desobediencia va a traer una consecuencia. Toda desobediencia, cierto, va a provocar algo no solamente en aquel que desobedeció, sino que también en nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La desobediencia, de hecho, afectó a la tribu de la cual era Acán, afectó a la familia de Acán, afectó a la casa de Acán, le afectó a él y todo lo que era suyo. Imagínese lo complicado que es desobedecer a algo que Dios ha establecido, algo que Dios nos ha ordenado. La desobediencia, como le dije, trae consecuencias terribles. Esta impidió que Israel pudiera hacer frente a sus enemigos y fueron derrotados por un pueblo sumamente insignificante. Como le dije, era como que Chile jugara con Haití. Bueno, ahora los chilenos están re malos, pero hermano, era como
como que a usted le dejen la pelota ahí en el área chica y usted la empuje y gol. Así era, para que usted entienda. Estaba la victoria dada, pero por causa de ese desobediente, el pueblo sufrió una derrota. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermano, que la desobediencia al Señor va a traer una consecuencia a mí primeramente, pero luego, cierto, se va a empezar a crecer, va a traer una consecuencia a mi hogar, va a traer una consecuencia a mi familia, va a traer una consecuencia a mis seres queridos y también va a traer una consecuencia a la iglesia. ¿Se ha preguntado usted por qué muchas veces Dios no se mueve? Puede ser que nosotros estemos desobedeciendo al Señor, porque ¿cuánto anhelan que Dios se mueva? ¿Cuánto anhelan, cierto, que tengamos esos cultos gloriosos que de repente Dios se derrama y nos vamos gozosos a la casa? Ahora, si usted ama eso, si usted ama la presencia de Dios, preguntémonos en qué estamos desobedeciendo. ¿Cuántos están aquí todavía? Mire, el libro de Romanos capítulo 5 versículo 19 declara: porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Hablando de quién? Del padre Adán. Hablando de este hombre, cierto, el cual Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. A este hombre, cierto, que Dios, cierto, lo creó para que él pueda enseñorearse de los animales, pudiera fructificar la tierra, pudiera multiplicarse. Pero todos conocemos la historia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron. ¿Cuál era la orden? No debían de tomar del fruto. ¿Qué hicieron? Tomaron del fruto. ¿Y eso qué trajo? Esa desobediencia trajo que todos nosotros como humanidad fuéramos destituidos de la gloria de Dios. Causó que el pecado entrara al mundo, juntamente con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué, amado hermano, cree que la Biblia ahora establece que los años de los hombres serían hasta los 70, 80? Pero si Adán no hubiese pecado, quizá tendríamos bastante años. Como los hombres antiguos, como Matusalén, cierto, que tenía 900 y algo de años, hermano. Pero ¿qué pasó? Que este hombre con esta mujer desobedecieron. ¿Y qué pasó? Que el pecado entró al mundo, bendito sea el Señor, y por causa de ese pecado todos estaban destituidos de la gloria del Señor. Pero lo que me encanta, cierto, que así como está la desobediencia, también está la obediencia. Y así como por ese hombre, cierto, que desobedeció, todos fuimos constituidos pecadores, por uno que obedeció, ahora todos somos constituidos justos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que hizo el Señor cuando vio al hombre perdido, cuando vio al hombre que no tenía esperanza. Yo me imagino, hermano, ese pasaje del libro de Isaías. ¿A quién enviaremos? Me imagino esa reunión, ¿cierto? Que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí en la eternidad. ¿A quién enviaremos? Y ahí se paró el Señor y dijo: heme aquí, envíenme a mí, aleluya. El amor de Dios tan grande para con nosotros. El amor de Dios tan bueno para con nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Pero la desobediencia trajo una consecuencia. Que Dios nos bendiga. La desobediencia trae distintos tipos de situaciones. Cuando vamos a Segunda de Crónicas capítulo 10, por ejemplo, la desobediencia de Roboam hacia los ancianos provocó que la nación de Israel se dividiera. Cuando Salomón fallece, queda a su hijo Roboam. Cierto, este fue a pedir dirección a los ancianos. ¿Qué vamos a hacer para poder guiar a la nación? Todos le dijeron: mira, tu padre a veces, cierto, era muy estricto. Bájale un poquito, cierto, la carga al pueblo y el pueblo te va a escuchar. ¿Qué pasó con Roboam? Dejó de lado el consejo de los ancianos y se fue, ¿sabe dónde? Donde los jóvenes, donde aquellos que eran inexpertos. Y fue a pedirle el mismo consejo, cierto, que le pidió a los ancianos. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué pasó? Que los jóvenes le dijeron: no, mira, si Salomón era rudo, tú tenés que ser doblemente rudo, parafraseando. Si Salomón hacía esto, tú tenés que hacer el doble de lo que hacía tu padre. ¿Y qué causó? Que este hombre Roboam obedeció el consejo de los jóvenes. Que Dios nos ayude a poder escuchar a los ancianos. Que Dios nos ayude a poder escuchar a nuestros líderes. Que Dios nos ayude a nosotros como jóvenes a escuchar a aquellos que ya tienen harto kilometraje en el Evangelio.
que a lo mejor usted los ve sentados en una banca, que a lo mejor usted los ve que no predican ni coordinan, pero tienen una experiencia, tienen vivencia, tienen un buen consejo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces los ancianos le dieron el consejo y este hombre desobedeció. ¿Y qué pasó? Que la nación se dividió. ¿Se da cuenta, amado hermano, las consecuencias que trae el desobedecer? Hemos visto a uno que perturbó una nación y trajo derrota. Hemos visto a uno, cierto, que por causa de él el pecado entró al mundo. Hemos visto ahora a este hombre que por causa de desobedecer la nación se dividió. Y así podemos ver, hermano, a través de la palabra del Señor, hombres que desobedecieron y trajo terribles consecuencias a su vida. Un hombre llamado Saúl. El pueblo, cierto, quería un rey, porque miraban a los pueblos de alrededor y dijeron: oye, está chévere esto. Nosotros también ahora queremos tener un rey. Nosotros también ahora queremos tener una cara visible, desechando al mismo Dios que lo había guardado, que lo había sustentado, que había estado con ellos en todo tiempo y en todo momento. El Señor le habla al profeta Samuel y le dice: vamos, déjalos tranquilos, parafraseando, vamos a levantarle un rey. Y levantaron a Saúl. Y Saúl, hermano, comenzó bien. Comenzó haciendo las cosas completamente bien, hermano. Y es lo que yo le decía a los jóvenes en un devocional en el WhatsApp. Lo importante no es cómo empezamos. Lo importante es mantenerse en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Lo vemos en Josué. La Biblia habla, cierto, que Josué es siervo de Moisés. Pasaron los años en los cuales él anduvo con Moisés en el desierto al lado de él, pero cuando muere Moisés, ahora él ya no era siervo de Moisés, sino que era siervo de Jehová. Y cuando vemos la vida de Josué, vemos a un hombre que empezó bien y terminó bien. Que Dios nos ayude, hermano, porque a veces somos como el caballito inglés, tenemos la pura partida. Como hay un dicho por ahí, toda escoba nueva barre bien. Pero en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la semana, de los meses y de los años, bendito sea el Señor, dejamos de hacer lo que era grato al Señor. En el transcurso que avanza el tiempo, bendito sea el Señor. Bueno, a algunos les molesta que diga esta palabra. Yo sé que a lo mejor no es muy ética, no es muy linda, pero nos ponemos juleros, ¿sí o no? Y esto nos ha pasado a todos, hermano. Esto me ha pasado a mí, esto le ha pasado a usted, porque si usted hace un recuento de cómo era usted cuando conoció al Señor, de cómo era usted, hermano, cuando estaba en el primer amor, se da cuenta que ha perdido muchas cosas importantes. Nuestro hermano el otro día predicaba y él decía: yo analicé mi año y creo que no hice nada, muchas cosas para el Señor. Y eso es bueno, analizarse, ¿sí o no? Es bueno que nosotros nos analicemos, y si nosotros nos analizamos ese día con Él, bueno, hay que cambiar el chip, porque no podemos, cierto, todo el primer culto del año decir: pucha, el año pasado lo hice mal. Es como lo que decía el pastor antes del último culto del año: usted no venga aquí al altar a prometerle al Señor: Señor, este año sí lo voy a hacer. Yo me tomé de esas palabras, hermano. Y ¿sabe qué? Me encanta cómo trabaja Dios, porque ese día, el último culto del año, yo dije antes de salir: Señor, ¿sabes qué? Me fui a encerrar a la pieza y empecé a orar. Y me tomé de esas palabras. Y le dije: Señor, yo también muchas veces he ido al altar el último culto del año y te he prometido cosas, pero este año dirígeme tú. Este año no quiero que salgan palabras de mi boca. Este año quiero que tú me dirijas. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me tomes de tu mano, porque si yo me tomo de la tuya, yo me voy a soltar. ¿Y sabe qué pasó? Llegamos aquí, llegaron las 12 y el culto fue completamente distinto a todos los años. Yo decía: gracias, Señor, porque ya son las 12 y tanto y el culto todavía está aquí, pero ya pude orar delante de ti, aleluya. La cosa es, hermano, que muchas veces nosotros empezamos bien y terminamos mal. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Él empezó obedeciendo a Dios. Dios lo enviaba a la guerra, iba a la guerra. Pero llegó un momento en el cual, cierto, había llegado la hora del Señor vengarse de un pueblo llamado Amalek.
Un pueblo, cierto, que cuando la nación de Israel iba en el peregrinaje, ellos se opusieron al pueblo de Israel, y eso Dios lo tomó en cuenta. Porque, hermano, cuando la gente se levanta contra el pueblo de Dios, Dios eso lo tiene en cuenta, y tarde o temprano Dios, cierto, se va a levantar a pelear por nosotros. La cosa es que había llegado el tiempo en el cual el Señor le da la orden a Saúl de destruir a Amalek y a todo lo que tenía. Saúl sale a la guerra, destruyeron a gran parte del pueblo, pero cometió un error. ¿Sabe cuál fue el error? Dejó el ganado de Amalek y dejó cosas, cierto, las cuales él dijo: se las voy a presentar al Señor como sacrificio. Y ahí vemos, vamos a Samuel capítulo 15, 22 y 23. Y ahí vemos la respuesta del Señor, al cual el Señor le pesó, hermano, le pesó haber llamado a Saúl como rey. Primera de Samuel 15, 22 y 23. No se preocupe que hablamos de la paciencia el otro día. Gloria a Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos al siguiente. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos, hermano, que por causa de la desobediencia Saúl fue desechado. Y sabe lo más terrible, que cuando el Señor envía a Samuel a ungir a David, dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió sobre David y en el mismo tiempo se apartó de Saúl. Y aquí tenemos una enseñanza, hermano, porque si bien vivimos en el tiempo de la gracia, si bien Dios nos perdona, nosotros tenemos que entender que llega un momento en el cual Dios se puede cansar. Hoy en día hay muchos que han sido desechados por el Señor, y usted los puede ver apartados, los puede ver hundidos en el pecado, haciendo lo malo, y tienen el deseo de volver, pero no pueden. ¿Sabe por qué? Porque un día desobedecieron al Señor. Ahora no estoy diciendo que Dios no los puede restaurar, pero, hermano, a veces Dios nos demanda cosas a nosotros, un trabajo específico, y nosotros desobedecemos. Que Dios nos... Hablamos de un hombre, Sansón, llamado Sansón. Un hombre, cierto, el cual Dios desde su nacimiento lo había escogido para ser un hombre santo al Señor. Un hombre consagrado. Un hombre, cierto, que no tenía que pasar navaja sobre su cabello. Un hombre que no tenía que beber vino. Un hombre que no tenía que tomar de las mujeres, cierto, de los pueblos paganos. Un hombre, cierto, que tenía que abstenerse de muchas cosas porque era un escogido de Dios. La cosa es, hermano, que cuando Sansón crece y empieza a avanzar el tiempo, Sansón, vemos a través de la historia que día tras día iba desobedeciendo en cada punto que el Señor le había demandado. Vemos que Sansón día tras día desobedecía a lo que el Señor quería que él hiciera para él, aleluya. Vemos que empezó a tomar a mujeres extranjeras. Vemos, cierto, que cuando mata al león, al otro día va, cierto, y toma el panal de ese cadáver. Los judíos no podían tomar los cadáveres porque eran inmundos cuando los tomaban. Vemos, hermano, que él empezó día tras día, amado hermano, a desobedecer lo que Dios le había establecido. Que Dios no quiera que en esta tarde haya un Sansón, ni Dios lo quiera que de este lugar hayan Sansones. Porque sabe lo complicado. Vamos a Jueces 16:20. Que este hombre se envolvió con una mujer llamada Dalila. Todos conocen la historia. No vamos a hablar del yugo desigual, en su momento lo vamos a hablar. Pero este hombre desobedeció y desobedeció, y el Señor lo respaldaba. Del Señor quería tener misericordia, y a lo mejor el Señor decía: pucha, me fallaste, bueno, te voy a dar otra oportunidad. Cuando vengan los enemigos te voy a dar nuevamente una victoria. Pero llegó un momento en el cual Sansón se confió, en el cual Sansón dijo: bueno, si he desobedecido todo este tiempo y el Señor igual me usa. Pero ¿sabe qué pasó? Que Sansón dice:
Y luego dijo Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó del sueño dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Una vida de desobediencia, una vida de desorden, una vida en la cual el dominio propio, cierto, no estuvo en la vida de este hombre. Una vida en la cual vivió completamente desenfrenado. Una vida en la cual a lo mejor en lo oculto hacía lo que no agradaba a Dios. Bueno, aquí sale todo lo que hacía, pero parafraseando. Muchas veces dentro de la iglesia hay gente que hace lo que Dios no le agrada y está practicando el pecado, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Y cuando el pecado ya lo practicamos, el Espíritu se empieza a apartar de nosotros. Cuando nosotros practicamos el pecado, Dios se empieza a alejar de nosotros. Y este hombre pensaba y dijo, esta vez voy a salir airoso como muchas veces el Señor me ha dado la victoria. ¿Y qué pasó? Que el Señor se había apartado. ¿Y sabe por qué se apartó? Por una vida de desobediencia. Que Dios nos bendiga. Qué terrible, hermano, cuando Dios se aparta del hombre. Qué terrible es cuando Dios se aparta de una mujer. Qué terrible es, cierto, estar en un culto y ver cómo la gente se goza, cómo la gente danza y anhelar, cierto, poder tener eso que un día tuvo y no lo puede tener. Qué terrible, cierto, es ser en algún momento usado por Dios. Cierto, que la gloria de Dios se mueva, que usted coloca las manos sobre un enfermo y ese se sana. Y de un momento a otro, amado hermano, que eso se vaya de la vida del hombre. Qué terrible es, hermano, que en algún momento de la vida del cristiano y de la cristiana llegaba a la iglesia, sentía la presencia de Dios, se gozaba, amado hermano, en el culto. Bendito sea el Señor, pero que hoy en día, en la actualidad, vengan, amado hermano, solamente por costumbre a la iglesia. Y lo podemos ver en diferentes áreas de la vida del hombre y de la mujer. Cómo la desobediencia corrompe, cómo la desobediencia, cierto, nos va quitando todo lo que un día tuvimos del Señor. Y digo, nos va quitando porque todos de alguna manera hemos desobedecido a lo que Dios demanda de nosotros. Y este hombre Sansón, cierto, que era usado por Dios. Este hombre, cierto, que venció a un ejército tan solamente con la quijada de un asno. Este hombre, cierto, que descendía el Espíritu de Dios sobre él y desgarraba un león. Este hombre ahora el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Sabe por qué? Por desobediente. Y la Biblia nos habla de diferentes hombres que desobedecieron y no les fue bien. Mire, yo me voy a sincerar con usted. Si bien cuando yo tuve el accidente del auto, si bien el Señor tomó como 2 meses antes a un vagabundo y me habló de que yo iba a sufrir una pérdida, pero que Dios iba a suplir todo, ¿sabe por qué me pasó? Me pasó por desobediente. Porque el pastor, al igual que muchas veces cuando no tienen que apoyarse, me dijo, hermano Claudio, necesito que me acompañe para que usted predique en una iglesia. Yo fui la semana pasada y no tuve a nadie que me acompañe. ¿Puede ir conmigo la otra semana? Amén, pastor, vamos. Llegó la otra semana, había llegado como 2 horas antes de ir a la invitación. Llega un hermano y me dice, hermano, ¿me puede acompañar a una vigilia que tengo que ir? Y después a la vuelta me va a dar sueño y no tengo quien me maneje. Pastor, ¿sabe qué? Voy a acompañar al hermano a tal invitación. El pastor, ya vaya nomás. ¿Y sabe qué me pasó? Tremendo accidente. Casi nos morimos. ¿Por qué? Por desobedecer. ¿Se da cuenta, hermano, que cuando nosotros desobedecemos podemos vivir consecuencias terribles? Cuando nosotros, cierto, desoímos la voz de Dios o de aquel al cual el Señor coloca por delante, hermano, nosotros estamos corriendo un peligro. Por eso cuando usted, cierto, su pastor le diga, acompáñame a tal parte, usted vaya. Por eso, cierto, cuando Dios diga, este mes vamos a ayunar, usted venga a ayunar.
Por eso si el Señor demanda más de nosotros, amado hermano, esforcémonos para hacer más para el Señor. No sea, hermano, que tengamos que entrar en diferentes situaciones, amado hermano, porque el hombre, eso es lo que pasa, que cuando ya está en la situación, cuando ya está envuelto, cuando ya se ve perdido, ahí recuerda que había un Dios que lo necesitaba para algo. ¿Cómo eso, hermano Claudio? Sí, le voy a dar un nombre: Jonás. Jonás, te necesito ahí que vayas para Tarsis, porque este pueblo, cierto, ha sido un pueblo que ha hecho lo malo, ha sido un pueblo rebelde. Tú vas a ir y vas a anunciarle el juicio de Dios, porque yo he visto la maldad que ha habido en ellos. Y Jonás, cierto, que tenía que irse a Nínive, se fue para Tarsis. Jonás, que tenía que obedecer la voz de Dios, desobedeció la voz de Dios. Jonás, cierto, que tenía que vivir conforme el Señor quería, Jonás decidió vivir a su pinta. Porque en la iglesia hay gente que vive a su pinta. Gente que lleva años en la iglesia y vive a su pinta. Y no gente que lleva años. Hay gente que es nueva, hay gente que es joven y también vive a su pinta. Y el evangelio no es para que lo vivamos a nuestra pinta, no. Esto es a la manera de Dios. Esto es a la manera de lo que está escrito. Esto es a la manera de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted quiere vivir el evangelio a su pinta, déjeme decirle que le va a ir mal. Si usted quiere vivir el evangelio según usted piensa que es, a usted le va a ir mal. Si usted piensa que usted puede echarse al bolsillo a los pastores y hacer lo que usted quiere, a usted tarde o temprano le va a ir mal. Si usted, cierto, se va a echar al bolsillo el consejo de su líder, a usted tarde o temprano le va a ir mal. Porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, hermano, ¿qué pasó con Jonás? Que él quiso vivir a su pinta. ¿Qué voy a ir a Nínive? Mejor me voy a Tarsis. Allá las playas son más caribeñas, el agua es más calentita. ¿Qué voy a ir a perder al tiempo con esos mañosos si no van a obedecer la voz de Dios? Mejor voy allá, a lo mejor allá en Tarsis hay un spa, tienen tinaja. Voy a estar ahí relajadito, cierto, descansando. ¿Y qué pasó? Que en medio del mar, cierto, la nave empezó a sucumbir. La nave, cierto, empezó a ser azotada por las olas, por las tormentas. Y el lindo estaba durmiendo y todos los que iban ahí en la navegación decían: aquí algo está pasando. Y empezaron a clamar cada uno a sus dioses: bendito sea el Señor para siempre. Y el que tenía al Dios verdadero estaba durmiendo. Un paréntesis: hay muchos cristianos que están puro durmiendo, hermano. Que Dios nos ayude. La cosa es que van donde Jonás y le dicen: despierta, dormilón. Lo despiertan y él ya sabía por qué pasaba eso, pues, hermano. Si nosotros sabemos cuando las situaciones que están atravesando es por culpa de nosotros. Si con Dios no nos podemos hacer los locos, nosotros sabemos que muchas veces las cosas que atravesamos han sido por nuestra propia culpa. ¿Cuántos dicen amén? Y Jonás dijo: aquí es porque ha sido por mi culpa. Y va, cierto, y yo me imagino que lo agarraron de los pies de las manos. 1, 2, 3. Y ahí estaba el pez esperando a Jonás. Se lo tragó un pez. Todos dicen: qué lindo se lo tragó el pez, cierto, porque Dios tenía amor y el pez lo fue a vomitar para allá. Pero espérate un poquito, si adentro del pez él tuvo su proceso. Si adentro del pez él no estuvo en aire acondicionado diciendo: bueno, el Señor me mandó un transporte para vomitarme donde tengo que ir. No, ahí en el pez este hombre fue afligido. Ahí en el pez este hombre empezó a vivir un tiempo de angustia. Ahí en el pez, cierto, él sentía que las aguas inundaban su alma. Ahí en el pez, cierto, empezó a darse cuenta de cuán importante era obedecer la voz de Dios. Ahí en el pez, hermano, él se dio cuenta que estaba equivocado, porque muchas veces en el proceso, en la adversidad, cuando somos porfiados y estamos tambaleando, amado hermano, y vemos todo que está nublado y todo nos sale mal, es ahí cuando nos damos cuenta que hemos hecho mal las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Colóqueme Jonás capítulo 2, hermana Sarita.
Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Vamos al siguiente. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. O sea, estaba angustiado. Y él me oyó desde el seno del Seol. Mire, desde el seno del Seol. O sea, él comprendía que ya se estaba muriendo. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Vamos al siguiente. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Todo lo que él estaba viviendo lo llevó a reflexionar, hermano. Todo lo que él estaba atravesando lo llevó a hacerse un examen. Lo predicamos el año pasado, la importancia de hacerse un examen espiritual. Él se empezó a examinar y llegó a comprender que fue tal su desobediencia que hasta quizá Dios lo había desechado. Pero él, amado hermano, dice: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, tuvo fe, tuvo esperanza. Dijo: me estoy viendo en esta situación, pero yo sé que voy a poder ver a Dios. Yo sé que lo voy a poder palpar. Yo sé que a lo mejor Él me va a poder ayudar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque es el amor de Dios. A veces desobedecemos, a veces fallamos, a veces nos equivocamos, a veces estamos pasando situaciones adversas por causa de eso, pero con todo y eso hay esperanza para aquel que está viviendo en esa condición. No escuché ningún amén. Sigamos al siguiente. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos. Vamos al 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste en mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Vamos al siguiente. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Entonces vemos a un Jonás que desobedeció. Vemos a un Jonás, cierto, que se vio en el momento más crítico de su vida, en el momento en el cual tuvo que analizar, tuvo, cierto, que hacerse un mea culpa. Y en ese mismo momento él clamó a la misericordia del Señor. ¿Y por qué quise terminar con este hombre, hermano? Porque aquí vemos el amor de Dios. Porque aquí vemos que Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí o no? Porque aquí vemos, cierto, que el hombre, cierto, que desobedece, Dios también le da la oportunidad de poder, cierto, enderezar su camino. Porque vemos, hermano, que el hombre que le ha fallado a Dios, que ha sido desobediente, el Señor le permite que él de una u otra manera pueda volverse nuevamente al redil. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude. ¿Cuántas cosas valiosas hemos perdido o se pueden perder por causa de la desobediencia? David lo comprendía bastante, hermano, cuando él cayó en pecado, porque él decía: Señor, no me eches de delante de ti, quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que por su desobediencia él podía perder cosas valiosas. A veces nosotros nos da lo mismo. A veces la gente se ha acostumbrado, hermano, a vivir sin la presencia de Dios. A veces hay gente, hermano, que ya para ellos es rutina venir a la iglesia, decir gloria a Dios, cantar 2 coritos, pasar a la oración, cantar 2 coritos más, dar el salmo devocional, cantar un corito más, orar por los enfermos, la oportunidad del pastor, la última alabanza, vamos a la palabra y nos vamos igual para la casa. Porque se han acostumbrado a vivir sin la presencia del Señor. Porque se han acostumbrado a vivir sin sentir el río del Señor en sus vidas. Porque se han acostumbrado a vivir sin que el Espíritu Santo estremezca su alma. Porque se han acostumbrado a vivir, amado hermano, seco espiritualmente. Y yo le tengo una noticia. Si usted se ha acostumbrado a vivir de esa manera, cuando suene la trompeta, usted se va a quedar. ¿Sonó fuerte eso?
Pero si usted sigue viviendo de esa manera, va a sonar la trompeta y usted se va a quedar. Si seguimos viviendo de esa manera, va a sonar la trompeta y nos vamos a quedar. ¿Cómo eso, hermano Claudio? Sí, pues. Las vírgenes prudentes, ¿qué tenían? La lámpara encendida, tenían la palabra, pero también tenían el aceite, o sea, el Espíritu Santo. Cristo viene a buscar una iglesia llena del poder y de la gloria del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que nos hemos acostumbrado. El problema es que decimos, bueno, la iglesia es así y quedémonos con la iglesia así. El problema es que decimos, hoy día va a coordinar el hermano que fome, bueno, el culto va a estar fome. El problema es que decimos, cantan los mismos himnos de siempre y vamos a cantar los mismos himnos de siempre. Oye, si no está en el himno, no está en que canten los mismos himnos, no. Está en que nosotros busquemos al Señor, está en que nosotros nos convirtamos, está en que nosotros nos arrepintamos, está en que nosotros realmente comprendamos que el culto lo hacemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que somos buenos para echarle la culpa a todo. Como decía el pastor, el cojo, ¿a quién le echa la culpa? Al camino. Como dijo el pastor Daniel Gacitúa una vez cuando yo había llegado recién a la iglesia y estaba la iglesia chica aquí, y él contó serio y yo dije, ¿qué va a contar tan serio? Y dijo, ¿sabe qué? Un día el diablo estaba llorando en la cuneta de la calle y yo le presté atención y dije, ¿cómo eso? Sí, el diablo estaba llorando en la cuneta de la calle y pasó una persona y le dijo, diablo, ¿por qué estáis llorando? No, es que los cristianos me pasan echando la culpa a mí. Que Dios nos bendiga, porque somos buenos para culpar al diablo. Somos buenos para culpar a los demás. Somos buenos, cierto, para echarle la culpa al otro. Pero ¿cuántas veces hemos, amado hermano, nos hemos colocado y nos hemos parado como hombres y mujeres, nos amarramos los pantalones con alambre púa y decimos, no es el hermano, no es el pastor, no es el corista, soy yo el que está mal. No es el diablo, es mi carne. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, sino que el hombre es tentado de su propia concupiscencia. Y cuando es tentado de su propia concupiscencia, da luz al pecado y juntamente con el pecado la muerte. O sea, aquí la culpa no es del diablo, la culpa es de nosotros. ¿Qué hemos dejado de hacer por Dios? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer que a Dios le agradaba? ¿Hace cuánto usted nos encierra en la pieza y aunque sea media hora, ora al Señor? ¿Hace cuánto usted, amado hermano, no se encierra en la pieza en la madrugada y clama al Señor? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto el Señor no toca tu corazón y te dice, mira, tal hermano está viviendo un proceso, lo está viviendo callado, nadie lo sabe, pero yo en esta hora te despierto para que tú intercedas por él? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no viene la voz de Dios y te dice, mira, toma un poco de mercadería y anda a tal casa porque yo tengo preparado tu vida para que vaya a ese lugar con una bendición? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto, cierto, no despierta en la noche empapado de la gloria de Dios, hablando en nuevas lenguas, lleno de la autoridad de Dios? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto viendo con tus propios ojos, a lo mejor por la ventana, gente peleando, agarrándose a cuchillazos y tú clamas y los demonios se van fuera de esa gente y hay bonanza? ¿Hace cuánto? Entonces todas estas cosas las trae, ¿sabe qué? La desobediencia. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos quieren ser obedientes este año? Ese es mi lema que Dios me entregó este año a mí, obediencia. Yo no sé qué lema le entregó a usted, pues. Si usted se preocupa de lo que quiere para su vida en el año. O su lema es mediocre 2.0. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, iglesia. Necesitamos más que nunca, y usted va a decir amén a esto, arrepentirnos. Necesitamos más que nunca convertirnos.
Porque esto es arrepentidos y convertidos. Ese fue el mensaje de Cristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el Espíritu de Dios descendió en el aposento alto, Pedro se paró y dijo lo mismo: arrepentidos y convertidos. El problema es que nos arrepentimos un ratito y estamos convencidos, no más. Sí, no, si Dios, el Señor es verdadero, estamos convencidos. No, si Cristo viene. No, si es verdad lo que dice la Biblia. No, si Mateo 24 dice que va a haber rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, se levanta nación contra nación, es verdad. Cristianos convencidos, pero convertidos en lo que nos quiere el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe cómo nos vamos a convertir? Cuando le demos espacio al Espíritu de Dios. Cuando le digamos: Señor, empieza tú a obrar en mi vida. Señor, soy un mañoso, soy un soberbio, soy un arrogante, soy un altivo. Señor, pero tú empieza a moldear mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, tú toma el control de mis pensamientos. Señor, tú toma el control de mis emociones. Señor, te entrego mis debilidades para que estén a tus plantas y tú te lleves todo lo que tienes que llevarte, Señor. Y ahí el Espíritu de Dios va a empezar a trabajar. Y ahí cierto va a haber una metamorfosis. Ahí cierto va a haber una paligenesia. Amado hermano, ¿qué es paligenesia? Bendito sea el Señor. Es un nuevo nacimiento. Es una regeneración. Que es lo que el Señor le dijo a Nicodemo cuando tuvo la conversación. Oye, soy religioso, te sabís la ley, pero algo te falta nacer de nuevo. Que Dios nos bendiga. Necesitamos más que nunca pedir misericordia al Señor. Jonás la pidió. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu templo. Que Dios nos bendiga. Mire, primera de Pedro 1, del 13 al 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y mire lo que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a vuestros deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué quiere el Señor este año? Obediencia. ¿Qué quiere el Señor este año? Consagración. ¿Qué quiere el Señor este año? Entrega. ¿Qué quiere el Señor este año? Búsqueda. ¿Qué quiere el Señor este año? Convertimiento. ¿Qué quiere el Señor este año? Arrepentimiento. ¿Qué quiere el Señor también este año? Las cosas buenas, llenarte del Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Señor en esta hora? Que nuevamente tome el don que te ha dado y lo empiece a trabajar para la edificación de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere el Señor este año? Que por tus manos los enfermos sean sanados. ¿Qué es lo que quiere el Señor este año? Que cuando te pares en la esquina, las almas vengan corriendo a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor este año? Que apenas toque una nota de tu guitarra, la gloria de Dios caiga en la iglesia. ¿Qué es lo que quiere el Señor este año? Que nosotros podamos mejorar día a día, porque Cristo viene pronto y necesitamos prepararnos para el trompetazo que viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a obedecer al Señor? Le invito a colocarse de pie. Este es el tiempo de pedir misericordia, hermano. La venida del Señor es inminente. En cualquier momento Cristo viene. En cualquier momento va a sonar la trompeta. Y qué triste sería que suene la trompeta y nos quedáramos, hermano. Por eso ya no es tiempo de jugar al cristiano. No es tiempo de jugar a tener los dones, no. Si realmente tienes un don, conviértete al Señor y ocúpalo para lo que realmente el Señor quiere. Si Dios te ha dado un talento, ocupa ese talento en lo que el Señor quiere que tú lo ocupes. Si eres un coordinador, un predicador que se está ahí, amado hermano, está pegado a la silla, este es el año en que tienes que despegarte y decirle al Señor: heme aquí, estoy dispuesto a que me use.
no seamos desobedientes a la voz del Señor. Le invito a cerrar su ojito, hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir misericordia. Vamos a pedir que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta hora vamos a tu presencia. Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, que esta palabra era para mí primeramente, Señor. Padre mío, en esta hora, Señor, te presento, Señor, cada vida que ha llegado en esta tarde. Dios mío, usted sabe en qué cosas te hemos desobedecido. Señor amado, cuántas veces nos has dado una orden y no lo hemos hecho, Señor. Padre mío, cuántas veces nos has dado un mensaje para entregar a la iglesia y por el que dirán lo callamos, Señor. Padre amado, cuántas veces, Señor, nos has despertado en la noche, Señor amado, para hablar con nosotros y nos hemos quedado. Señor, te desobedecemos en tantas cosas, Señor, tanto en las cosas que son básicas, tanto en las cosas que son deberes para nosotros, como también, Señor amado, en cosas que para ti son importantes, Señor. Padre mío, en esta hora te pedimos misericordia. Señor amado, queremos que este año sea mejor. Queremos mejorar este año, Señor mío. Por eso te pedimos, ayúdanos, Señor. No queremos prometerte nada. Queremos que tú, Dios mío, trates con cada vida y con cada corazón, Señor. Porque lo que yo no puedo hacer, Dios mío, con mi fuerza, lo puedes hacer tú a través de tu Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye, el que convence. Señor amado, por eso en esta hora coloca, Señor amado, en esta hora corazones contritos y humillados ante tu presencia, Señor. Oh, Señor amado, en esta hora, Dios mío, te pedimos, Señor, que tengas piedad de nosotros. Señor, que si la trompeta suena en un momento más, Señor, podamos volar a tu presencia. Señor mío, quita de nosotros la religiosidad, Señor. Quita de nosotros, Dios mío, Señor, el venir por costumbre, el venir por compromiso, Señor. Y ayúdanos, Señor amado, a venir porque realmente te amamos y te necesitamos, Señor. Padre mío, quita de nosotros el ser negligente, Señor. Dios mío, y en este día, Señor amado, te pedimos que nos ayude a obedecer cada día, Señor, a lo que tú quieres, Señor. Padre mío, en esta hora levántanos, restáuranos. Si hay alguno que está caído a causa de la desobediencia, usted tiene el poder, Dios mío, para levantarlo, para, Dios mío, regenerarlo, para que, Señor, Él pueda volver a cumplir esa función que un día, Señor amado, Él tenía, bendito Dios. Padre mío, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor mío, a lo mejor nos sacó mucho amén, mucho aleluya, mucho aplauso, pero era lo que tú querías para nosotros. Padre mío, te damos gracias en esta hora, Señor, y te pedimos, levántanos de esta oración, Señor amado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Amados hermanos, vamos a hacer el servicio de ofrenda. Recuerde que el día de hoy es día de acción de gracia, ¿cierto? Para que usted traiga sus diezmos, su ofrenda pastoral y todo lo que es para el Señor. Amén. El coro alaba al Señor. Vamos a cantar en esta hora. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Por ahí en una calle muy triste, el
Señor le levante a traer esta alabanza cuando la escuche. El amor de Dios al encuentro me salió y mi vida restauró, con su sangre me limpió y ahora soy feliz.